Una vez más, un libro sobre Segunda Guerra Mundial. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Martes de recomendación y cómo me pidieron la reseña de este libro. Es una lectura que llegó apenas la semana pasada, está muy fresquecita en el librero. Sin embargo, en cuanto subí la foto a mi Instagram, se saturó de mensajes de, vale, por favor haz la reseña, quiero leer ese libro, estoy ahorrando para comprarlo, ya lo vi en muchos lados y quiero la lectura de esta historia. Y se los voy a cumplir. A pesar de que es un libro muy nuevo, no me duró más de 2 días la lectura porque ustedes saben que yo tengo una debilidad por los libros que tratan temas sobre la Segunda Guerra Mundial. El libro que quiero compartirles es este, que se llama El tatuador de Auschwitz. Está escrito por Heather Morris, publicado por Editorial Planeta y tiene 302 páginas aproximadamente. Cuando me llegó esta lectura la semana pasada, que yo ya había visto en algunas historias en Instagram, la verdad es que yo estaba comenzando a leer El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, que es una lectura conjunta que estoy realizando durante este mes. Sin embargo, no pude resistirme, agarré el libro, lo medio hojeé y dije, no puedo esperar a terminar El murmullo de las abejas, necesito comenzarlo. Así que puse en pausa en ese momento mi lectura y como les dije, 2 días me duró El tatuador de Auschwitz, que es una historia que como siempre me gustó y me gustó muchísimo. Obviamente ya retomé El murmullo de las abejas y ya voy bastante encaminada, me está gustando mucho, pero bueno, lo que realmente es importante el día de hoy es este libro. Antes de comenzar con la reseña, quiero darles alguna información porque muchos de nosotros sabemos que Auschwitz fue el campo de concentración más importante durante el nazismo. Sin embargo, también muchos de nosotros que hemos leído sobre el tema sabemos que existían Auschwitz y Auschwitz-Birkenau. Y en este libro se hace muchísima referencia a estos dos campos y yo no entendía exactamente cuáles eran esas características que diferenciaban estos dos campos de concentración. Por lo tanto, me puse a investigar y esa es la información que quiero compartir con ustedes para que cuando lean esta historia, pues ya lo tengan como un poco más claro. Este complejo estaba dividido en 3 campos de concentración, pero yo les voy a hablar de los 2 más importantes, que son los que están directamente relacionados con nuestra lectura. El primero es Auschwitz I, que no solamente era un campo de concentración, sino era el complejo administrativo desde donde se manejaba el funcionamiento de estos demás campos. Y Auschwitz II Birkenau, que no solamente era un campo de concentración, sino también era un campo de exterminio. Este complejo estaba situado a 43 kilómetros al oeste de Cracovia y todos sabemos que fue el más importante de la época. Fueron enviadas aproximadamente 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000. El 90% eran personas judías. Abre sus puertas el 20 de mayo de 1940 y el 27 de enero de 1945 es liberado por el ejército soviético. En 1947, ya que terminó la guerra, fue fundado el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau y la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo durante el Holocausto. En Auschwitz I, que como les digo es el campo original, se dice que murieron aproximadamente 70.000 personas, entre ellas intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos. Y en Auschwitz II, que es del que se habla mucho en esta historia, estaban también las mujeres. Cerca de 7.600 prisioneros fueron liberados por el Ejército Rojo el 27 de enero de 1945, que es cuando se libera el campo. El objetivo principal de Auschwitz-Birkenau no era el trabajo, era más bien el exterminio. En este campo se construyeron 4 crematorios con cámara de gas y cada cámara podía albergar hasta 2.500 personas en un solo turno. Yo nada más lo pienso y se me pone la piel chinita. Las cámaras de gas de Birkenau fueron destruidas por la SS, o sea, la policía alemana, el 24 de noviembre de 1944, obviamente para esconder las actividades que se llevaban a cabo en estos campos, que como todos ustedes saben, nunca hubo tanta información en ese momento. De hecho, no se creía que Hitler estuviera llevando a cabo toda esta matanza y se escondía un poco la actividad que se llevaba a cabo en estos lugares, pero bueno, esa es un poco de la información que quería darles y ahora sí me voy con la reseña de esta historia. La historia comienza cuando Lale, un joven de 24 años eslovaco, va en un camión con muchas otras personas judías y llegan a Auschwitz. Él desde un principio tiene una actitud muy positiva, obviamente sabiendo todo lo que va a pasar, pero él siempre pensó que era importante tener una buena actitud y él sabía desde un principio también que iba a sobrevivir, porque si algo tenía muy claro es que quería ser esa persona que pudiera contar las atrocidades que se estaban cometiendo en estos lugares. Desde que llega es asignado con el número 32.407 que le es tatuado
y a partir de ahí y por una serie de relaciones, él se convierte en el tatuador del campo gracias a una persona que lo agarra como aprendiz y de repente algo sucede con esta persona y él se queda en ese lugar. Al ser el tatuador de un campo de concentración, Lale vivía con ciertos beneficios o ciertas ventajas, por ejemplo, raciones extras de comida o un lugar más cómodo para dormir. Lale siempre quiso que todos esos beneficios de los que él estaba gozando pudieran ser compartidos con las personas, principalmente del bloque al que él llegue en un inicio, hombres y mujeres. Él estaba con hombres, pero bueno, en el campo también había mujeres. Y empieza a hacer una especie de, no trueque, pero sí contrabando de cosas, poniéndose de acuerdo con otras personas que estaban en el campo y trabajaban también ahí para obtener extras de comida y él poder compartirlas, porque también, como era trabajador, no era tan observado, no era sometido a tanta inspección, tenía cierta libertad para moverse dentro del campo de concentración y eso obviamente le daba a él muchas ventajas. Con mucho cuidado empieza a convertirse en una especie de protector de sus compañeros y justamente con este trabajo también es que conoce a Gita, una mujer de la que él se enamora perdidamente, que está también en el campo, y vamos a conocer no solamente la parte de Lale como esta persona que está intentando dar lo mejor de sí y proteger y ayudar a sus compañeros, sino también ese hombre que se enamora y hará todo lo posible por estar cerca de esa persona, aunque las circunstancias no les ayuden en lo más mínimo. La historia de amor de estos dos personajes es maravillosa porque van a vivir un amor muy complicado por el lugar en el que están, ¿saben? Teniendo que encontrar esos pequeños momentos robados para estar juntos, para poder compartir sus experiencias. Lale no solamente será esa persona que ayuda, sino también esa persona que le da esperanza a otras personas y que siempre trata a sus demás compañeros con una calidad humana y una nobleza que lo hacen que se gane el amor de todas las personas que están junto a él. Ayuda, y así como él ayuda, hay muchas otras personas que ayudan, porque al final de lo que se trataba era de hacer equipo para no dejarse vencer. Van a pasar por situaciones muy complicadas, evidentemente. Podemos ver una vez más el maltrato al que eran sometidos, la falta de alimento, las condiciones insalubres en las que vivían, las enfermedades a las que se enfrentaban y cómo poco a poco y en el día a día van intentando sobrevivir y sacar lo mejor de cada uno, sobre todo teniendo una buena actitud. A mí algo que me impacta de este personaje es que Lale nunca pierde el positivismo, aunque está pasando por momentos terribles. Y otra cosa que tengo que decirles es que esta historia está basada en una historia real. Lale al final del día cambia su nombre por Lale Sokolov, que es un nombre ruso, un apellido ruso, y él es quien le cuenta su historia a la escritora para que nosotros podamos conocer su vida en un campo de concentración. La historia no solamente es muy interesante, también me gustó mucho que al final del libro podemos conocer cómo fue su vida con Gita, cómo lograron vivir después de la Segunda Guerra Mundial y después de que los campos son liberados, qué es lo que tuvieron que hacer y cómo logran salir adelante. Es una historia maravillosa que les recomiendo ampliamente. Es un libro muy sencillo de leer. Es una historia que, como les dije, en 302 páginas nos deja una vez más muy claro que el tema de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una fuente inagotable de historias y que nos siguen cautivando como la primera vez que las leímos, y por eso quería hacerles esta recomendación. Me gustó mucho y más me gusta que haya sido historia real. Siento que cuando lo lees así y sabes que nadie se lo está inventando, es como mucho más cercana a la historia, mucho más conmovedora, te llega de manera más directa, y todo lo que vamos a ir leyendo al final de cómo fue el proceso de escritura también me pareció muy interesante. Es por eso que quería hacerles esta recomendación, y sí, no se pierdan esta historia porque además también conocemos desde otro punto de vista cómo se trataba a los prisioneros y sobre todo cómo eran utilizados siempre en favor de los alemanes. En este caso a Lale le tocaba tatuar a todas las personas que llegaban a Auschwitz, y vamos a ver, por eso les digo que hice la investigación de Auschwitz y Birkenau, porque vamos a ir viendo cómo se relacionan estos dos campos y a él dónde le tocaba trabajar y dónde estaba en realidad el concentrado y dónde estaba la persona que él quería, etcétera. Estos detalles me parecen muy interesantes, y también pues cómo al final todo el mundo estaba intentando ayudarse porque sabían del nivel de locura que manejaban los nazis. Les dejo la recomendación, espero la disfruten. Es un libro que, como les digo, vale mucho la pena y es una lectura
muy cortita que se les va a ir de volada. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Como siempre, si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja si ya lo leyeron o si lo van a leer, para que podamos compartir opiniones. Y pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Muchos besos. Bye.